El nacimiento de Roma está envuelto en un velo de mito y leyenda. Dos hermanos, Rómulo y Remo, abandonados a su suerte en el río Tíber, fueron rescatados y amamantados por una loba. Cuando crecieron, decidieron fundar una ciudad en el mismo lugar donde fueron salvados. Sin embargo, surgieron desacuerdos sobre el lugar exacto. Rómulo quería la colina del Palatino, Remo, el Aventino. Esta disputa culminó en un enfrentamiento trágico, dejando a Rómulo como el vencedor y eventualmente dándole su nombre a la nueva ciudad. Así, el 21 de abril del 753 a.C., Roma vio la luz, marcando el comienzo de un imperio que cambiaría la historia. Sin embargo, el camino hacia el dominio no fue fácil. A medida que Roma crecía, encontraba rivales dispuestos a desafiar su poder. Cartago, una ciudad-estado en el norte de África, se convirtió en uno de sus más grandes adversarios. Estos dos titanes chocaron en lo que se conocería como las guerras púnicas. Imagina enormes flotas y ejércitos enfrentándose, estrategias de guerra evolucionando y líderes naciendo de estos conflictos. En uno de estos enfrentamientos, la batalla de Canas en 216 a.C., Roma sufrió una de sus más amargas derrotas, pero no se dejó vencer. En su búsqueda de control y seguridad, Roma centró su mirada en la península itálica. La subyugación de las diversas tribus y ciudades-estado de la península fortaleció su influencia y sentó las bases para aventuras aún más grandes. Pronto, el horizonte del este llamó su atención. Macedonia, con sus falanges y tácticas de guerra, Grecia, cuna de la filosofía y el arte, y Asia Menor, con sus riquezas y secretos, todos entraron en el radar de Roma. Paso a paso, estas regiones pasaron a formar parte del tejido del creciente imperio. El ambicioso proyecto de Roma no solo se trataba de conquista, era un intercambio. Las culturas sometidas influían en Roma tanto como Roma las transformaba a ellas. Así, este mosaico de pueblos y culturas comenzó a tejerse en lo que hoy recordamos como el grandioso Imperio Romano. En los primeros días de Roma, la ciudad fue gobernada por reyes. Sin embargo, con el tiempo, la gente anhelaba una forma de gobierno donde tuvieran voz. Así nació la República, un sistema innovador que ponía a senadores, cónsules y tribunos en el centro del poder. El Senado era el corazón del Estado, discutiendo y tomando decisiones clave, mientras que los cónsules, elegidos anualmente, eran la cara pública de esta democracia temprana. Los tribunos, por otro lado, se erigieron como protectores del pueblo, defendiendo sus derechos contra posibles abusos del poder aristocrático. Pero con el crecimiento y las tensiones internas, la República comenzó a tambalearse. Un nombre resalta en este periodo turbulento: Julio César. Su ambición y habilidades lo llevaron a amasar un poder sin precedentes. Sin embargo, su creciente influencia preocupó a muchos, lo que culminó en su trágico asesinato en el 44 a.C., en pleno corazón de Roma. El vacío dejado por César abrió la puerta a una nueva era. Su sobrino y heredero adoptivo, Octavio, emergió de las sombras del caos, consolidando su poder y adoptando el título de Augusto. Él no solo se convirtió en el primer emperador de Roma, sino que también inició una era dorada, la Pax Romana. Durante casi 2 siglos, el mundo romano disfrutó de una paz y estabilidad relativas. La magnitud de Roma se reflejaba en sus monumentales construcciones. Desde el majestuoso Coliseo, donde los gladiadores luchaban en combates épicos, hasta el bullicioso Foro, el centro neurálgico de la vida romana. Las extensas carreteras conectaban cada rincón del imperio, facilitando el comercio y el movimiento de legiones. En este escenario de esplendor surgieron emperadores que dejaron una huella imborrable. Augusto, con su visión y liderazgo; Trajano, bajo cuyo reinado el imperio alcanzó su máxima expansión; Adriano, conocido por su amor por las artes y la arquitectura; y Marco Aurelio, el filósofo emperador. Cada uno, a su manera, contribuyó a cincelar la historia de un imperio que aún hoy sigue fascinando al mundo. El alma de Roma no solo se reflejaba en sus conquistas y edificaciones, sino también en su espiritualidad. El panteón romano estaba lleno de dioses y diosas que representaban diversos aspectos de la vida. Júpiter, el rey de los dioses, era invocado en momentos de decisión política y guerra. Marte, el dios de la guerra, era el patrón de los soldados, mientras que Venus, diosa del amor, tejía historias de pasiones y deseo. Cada ritual y festividad en honor a estos dioses reafirmaba la conexión entre los romanos y lo divino, reforzando la cohesión social.
Sin embargo, en las sombras de esta vasta tradición, comenzó a surgir una nueva fe que cambiaría el curso del imperio: el cristianismo. Los seguidores de Cristo, aunque al principio eran pocos y dispersos, pronto comenzaron a ganar adeptos con su mensaje de amor y salvación. Pero Roma, sintiendo amenazada su tradición y orden, reaccionó. Los cristianos fueron perseguidos, martirizados y presentados como enemigos del Estado, pero su fe era inquebrantable. En un giro sorprendente del destino, Constantino, un emperador romano, tuvo una visión que lo llevó a abrazar el cristianismo. Con el Edicto de Milán en 313 después de Cristo, otorgó libertad de culto a los cristianos, poniendo fin a las sangrientas persecuciones. Poco después, en 325 después de Cristo, líderes cristianos de todo el mundo se reunieron en el Concilio de Nicea, buscando una visión unificada de su fe y estableciendo dogmas fundamentales del cristianismo. Pero mientras Roma experimentaba cambios espirituales, también enfrentaba desafíos externos e internos. Tribus como los godos, vándalos y hunos comenzaron a presionar las fronteras del imperio. El vasto territorio romano sufría tensiones y crisis económicas y militares, especialmente en el turbulento periodo conocido como la crisis del tercer siglo. Ante esta situación, Diocleciano tomó una decisión radical. Dividió el imperio en Oriente y Occidente, buscando una administración más eficiente. Esta decisión llevó a la ascensión de Constantinopla, la Nueva Roma, que pronto se convirtió en el epicentro de poder, cultura y fe, preservando el legado romano mientras Occidente se desmoronaba. Los últimos días del Imperio Romano de Occidente estuvieron marcados por sombras y turbulencias. A medida que las presiones externas aumentaban, un líder godo llamado Alarico emergió como una figura clave. Con su audacia y estrategia, logró lo que muchos consideraban imposible. En el año 410 después de Cristo, las puertas de la eterna ciudad de Roma cedieron ante él, dejando a la ciudad a merced de los godos. Esta caída simbólica resonó como un trueno a través del mundo conocido, dejando claro que el imperio que una vez parecía invulnerable, ahora era frágil. El último clavo en el ataúd para el otrora poderoso Imperio Romano de Occidente vino en 476 después de Cristo, cuando Odoacro, un líder germánico, depuso al joven emperador Rómulo Augustulo. Con este acto, el vasto imperio que había dominado el mundo occidental durante 1000 años llegó a su fin. Sin embargo, mientras el sol se ponía en Occidente, brillaba con fuerza en el Oriente. Aunque Roma había caído, el Imperio Romano de Oriente, conocido posteriormente como Imperio Bizantino, continuó floreciendo. Su capital, Constantinopla, se convirtió en un bastión de cultura, comercio y poder, manteniendo viva la esencia romana hasta 1453, cuando finalmente cayó ante los otomanos. El legado de Roma, sin embargo, nunca se desvaneció. Su influencia se extiende en muchas facetas de nuestra civilización. En arquitectura, estructuras como acueductos, anfiteatros y templos sirven como testimonio de su grandiosidad. En el campo del derecho, principios y conceptos legales romanos aún sirven como cimientos en sistemas judiciales modernos. Y el latín, la lengua de Roma, no solo vive en las lenguas romances, sino también en terminologías científicas, religiosas y legales. Aunque el imperio físico desapareció, su esencia sigue viva, influenciando y formando el mundo en innumerables maneras. El Imperio Romano, con su vasta extensión y profunda influencia, dejó una huella indeleble en el tapiz de la civilización occidental. Aún hoy, sentimos su eco en cada columna corintia, en cada principio de justicia y en las palabras que pronunciamos. Su arte y política han modelado generaciones, sirviendo como puentes entre el pasado y el presente. Estudiar Roma no es solo sumergirse en la historia, sino también comprender las bases de nuestra sociedad actual. Es un recordatorio constante de la grandeza que podemos alcanzar, pero también de la fragilidad de la civilización y la importancia de aprender de nuestros antepasados.